el reinado de Asa. Aquí nosotros vemos que este rey reinó en Jerusalén y él fue perfecto, su corazón delante de Dios. Amén. En este texto quiero sacar 3 características del reino de Asa. Primero que Asa, cuando empezó a reinar, ele quitó todos los ídolos, tudo que abominaba al Señor, ele quitó de la nación, de la tierra de Jerusalén. Ele empezó a quitar todas las cosas. Aquí el Señor me mostró que el líder de la nación, el líder de la iglesia, hay que estar consagrado al Señor, hay que santificar al Señor, hay que estar puro, hay que estar en la presencia del Señor, para que los demás no pequen, para que los demás vayan bien en todo, para que el pastor pueda estar orando por los miembros, por los visitantes, por cada uno que está aquí. Primero, la santidad empieza encima del altar. El lugar de santidad es este, y ahí es el lugar santo, como en el antiguo tabernáculo. Entonces la santidad hay que empezar aquí encima, hay que empezar por los obreros. El rey empezó a quitar los ídolos, y el pueblo, la nación empezó a convertirse al Señor, ha dejado de pecar, ha convertido a Jehová. Cuando los demás reyes hacían ídolos y colocaban en los lugares altos, y la nación se perdía cada vez más. Entonces con eso nosotros debemos consagrar a partir del pastor. El pastor hay que estar consagrado. Los obreros tienen que estar consagrados para hacer la obra del Señor, para que un miembro sea fortalecido, para que una persona sea fortalecida. Ella recibe la oración del pastor, del líder. Hay que tener un respaldo espiritual. El pastor tiene que cubrir de oraciones a cada vida que está aquí. Entonces este rey empezó a hacer lo correcto delante del Señor, y la nación ha vuelto al Señor por la actitud del rey de quitar todos los ídolos. Entonces la primera cosa que vemos en una iglesia es el líder. ¿Cómo es la vida del líder? Hay que estar en santidad, hay que estar consagrado, hay que estar ayunando, orando, buscando de Dios. Hay que haber poder de Dios en la vida de este líder, para que haya poder en las iglesias, para que todos reciban la bendición. Si nosotros vemos que el reino está consagrado, el líder no está consagrado, piernas para quien tiene, ¿no? Como dice en Brasil, salir corriendo de ahí, porque ahí no vamos a recibir las bendiciones. Amén. Hay que empezar la santidad encima del altar. Y esto es lo que el Señor ha mostrado en estos versículos por la vida del rey Asa. Segunda característica del rey: podemos ser fieles a Dios aunque las personas de nuestro alrededor sean infieles. Nosotros podemos ser creyentes verdaderos aunque nuestra familia no lo sea. El rey empezó a servir al Señor, pero sus padres no servían al Señor. Solamente David, que era su tatarabuelo de él, David era correcto delante de Dios. Los demás, todos se han perdido, todos han desobedecido al Señor. Entonces este niño, este rey Asa, él ha crecido en un ambiente que nadie servía al Señor. Los padres hacían cosas abominables. La madre había levantado ídolos de acera, ha hecho un monumento para acera. Pero este niño, aún en medio de esta familia que estaba corrompida, él decidió servir a Jehová. Él decidió servir a su Dios y ser fiel a su Dios en medio de toda esta familia que estaba atribulada, haciendo cosas que no agradaban al Señor. Él había levantado para hacer lo correcto. Así también nosotros podemos ser fieles a Dios, estando dentro de nuestra casa, aunque los demás no sean fieles, aunque los demás no estén sirviendo al Señor, nosotros podemos mantener firmes en la presencia del Señor. La palabra del Señor dice que Él no vino a traer paz, y sino espada. Él vino a traer espada. Espada es la palabra de Dios, para que nosotros vengamos a cumplir la palabra de Dios dentro de nuestras casas.
Así que dice la palabra que estará uno contra otro, dos contra tres, tres contra dos. Pero hay los servos fieles que están dentro de su familia, pero sirviendo a Dios. El Señor quiere que nosotros vengamos a servir a Él dentro de nuestra casa. Cuando uno dice que nosotros no podemos hacer aquello, nosotros colocamos a Dios en primer lugar, colocamos la Biblia, la palabra en primer lugar, y vamos a orar así porque Dios quiere que yo ore. Yo voy a leer porque Dios quiere que yo lea la palabra, Dios quiere que yo ayude. Aunque mi padre, aunque mi madre no quiera, el Señor quiere. Asa ha sido fiel a Dios. Sus padres han hecho cosas abominables, pero él desde niño, viendo todo lo que los padres hacían, aún así él ha sido diferente en medio de su familia. Amén. Él ha sido diferente en medio de la nación. Cuando le tocó a él reinar, él dijo: ahora voy a quitar todos esos ídolos que mis padres han hecho. Amén. La madre que había hecho el ídolo: tú no vas a reinar, tú no vas a ser la reina, porque ha hecho un ídolo. Él quitó la madre de ser reina. Mira lo que ha hecho el hijo: a colocar a Dios por encima de la madre. Amén. Por el amor de la madre, Él ha colocado por encima de todo primero al Señor. Por haber hecho esto, no va a ser reina, no va a estar sentada como a reina madre, por haber aborrecido al Señor. Él fue fiel al Señor, Él fue hombre justo. La justicia es hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase. Segunda cosa, que es ser fiel a Dios, aunque las personas a nuestro alrededor no sean fieles. Esto es en nuestra familia, en las amistades, en el trabajo. Nosotros podemos ser fieles al Señor. La salvación es individual y el Señor está mirando a cada uno de nosotros. No es la otra persona que va a dar cuenta de nuestra vida, nosotros que vamos a dar cuenta de nuestras vidas al Señor. Llegará un momento que vamos a estar delante del Señor, y seré yo que hablaré por mí, mi esposa va a hablar por ella, ustedes van a hablar por ustedes. No vamos a poder hablar por el hijo, por la madre, por el padre, no. La salvación es individual. Y Asa había entendido eso. Aunque los padres han hecho cosas abominables, yo voy a servir al Señor. Y es así que el Señor quiere personas fuertes, personas valientes, personas con personalidad, personas decididas, que sirven al Señor donde sea. En el trabajo uno ve que es creyente, en la familia uno está viendo que es creyente, en la calle está viendo que es creyente, está dando testimonio que es hijo de Dios. Tercera cosa, en estos versículos, Asa, él ha hecho lo que agradaba al Señor. Hubo actos de obediencia. Muchas veces nosotros hablamos solamente: yo amo al Señor, yo quiero al Señor, yo soy creyente, yo voy a la iglesia. Pero Asa, él no hablaba, él demostraba que era servo de Dios. Él demostraba que era fiel al Señor. El Señor no está preocupado con que hablamos, Él está preocupado con nuestras actitudes, con nuestros hechos, lo que nosotros hacemos, cómo vivimos, si vivimos de acuerdo a la palabra o no. El Señor está fijando en eso a cada día, a cada hora, a cada minuto. El Señor está fijando si nosotros estamos obedeciendo su palabra o no estamos obedeciendo. Las palabras, el viento lleva, pero nuestros hechos, nuestros actos, aquí se queda. Y esto es lo que uno está mirando. Esto es lo que Dios está viendo. Es esto que Dios va a tomar en cuenta. Vamos a leer en Santiago 1:22. Oh, aleluya. Que dice la palabra del Señor, Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella,
Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Sed hacedores de la palabra, no solamente oidores de la palabra. Todo lo que nosotros oímos, todo lo que nosotros aprendemos, nosotros debemos colocar en práctica. A partir del momento que hemos aprendido, todo lo que escuchamos de la palabra del Señor, nosotros ya debemos colocar en práctica. Es ahí que Dios está mirando la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros estamos arrepentidos, nosotros no podemos solamente decir: yo estoy arrepentido, Señor, de haber hecho eso. El arrepentimiento es fruto digno de arrepentimiento. Nosotros debemos tener el fruto de que estamos arrepentidos. Por eso que nosotros debemos esperar y observar a la persona a ver si tiene el fruto de que está arrepentida. Porque si uno dice que está arrepentido pero sigue cometiendo el mismo pecado, esta persona todavía no se ha arrepentido. Por eso dice la palabra: no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, senão nosotros estaríamos engañando a nosotros mismos. La palabra del Señor en Mateo 21. Mateus capítulo 21, el Evangelio de San Mateo, versículo 28 hasta el versículo 31. Parábola de los dos hijos. Pero ¿qué os parece? Mira, Jesús está hablando aquí. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Amén, Jesús. Mira, el primero hijo dijo que no iba a hacer, no iba a trabajar, pero se arrepintió y fue. El otro dijo que iba y no fue. El primero que agradó al dueño de la viña, al Padre, a Jesús, los que hacen la voluntad del Señor. Si nosotros tenemos fe, nosotros debemos tener las obras. Las obras son acompañadas de la fe. Amén. Amém, Jesus. Aquí el rey Asa, él tuvo una actitud. Él empezó a reinar. Y él empezó a agradar al Señor. Empezó a quitar todo lo que estorbaba al Señor. Todos los ídolos, todos los dioses. Empezó a quitar de la nación. Fue obediente al Señor. Él no solamente dijo que servía al Señor, que era servo de Dios. Sus actitudes, sus hechos mostraban que era servo de Dios. El Señor no quiere que nosotros vengamos solamente a oír su palabra. Él quiere que nosotros vengamos a colocar en práctica. Es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Es solamente este versículo, este reinado de Asa. Nosotros vemos estas tres cosas. Que primero, que el líder hay que estar consagrado al Señor. Primero el líder. Si el líder no está, huimos de ahí. Porque si el líder no está, Dios no va a estar operando ahí. Dios no opera en medio de la inmundicia. Segundo, que nosotros podemos ser fieles donde estamos. Amém, Jesus. Sea donde sea. Daniel ha sido fiel al Señor estando en una nación pagana. Él fue fiel al Señor. Sus amigos han sido fieles al Señor también ahí en Babilonia. Mientras todos estaban corrompidos. Noé ha sido fiel al Señor. Él empezó a construir el arca. 120 años construyendo el arca, hablando de él, todos contra él,
mantuvo firme em sua decisão e seguiu servindo ao Senhor. Abraão, fiel ao Senhor, começou a andar na terra desconhecida, não sabia onde ia parar, começou a caminhar, igual a multidão que estava com ele, já não estava confiando em Abraão. Onde vamos? Há pessoas que estão morrendo, ganados que estão morrendo, e o homem continua andando, sigue andando, porque Deus lhe deu uma promessa. Pero ele se mantuvo firme em el Senhor. Se nós começamos a ver a vida de cada um de los grandes servos de Deus, isso são exemplos para nós como devemos viver hoje. E todos han mantenido na presença do Senhor. Assim que nós também podemos ser fieles a Deus, passe o que passe, seja onde seja, em meio de qualquer pessoa que venhamos a estar, nós podemos e devemos seguir fieles ao Senhor, porque a salvação não depende de aquela pessoa, depende de nós mesmos. E terceiro, nós devemos ter a atitude de obediência. Se eu amo ao Senhor, eu demonstro com minhas atitudes que amo ao Senhor. Eu quero agradar a meu Senhor. Eu não posso solamente dizer, como diz em Santiago, que uno solamente está ouvindo, está creyendo, pero não tem os hechos. E esta pessoa se está enganando a si mesma, creyendo que está nos caminhos do Senhor, pero não há frutos. Não vemos fruto neste árbol. O Senhor quer que venhamos a obedecer. A fé sem obras é muerta, é fé muerta. Se nós teremos fé em Cristo, nós devemos fazer a obra que Ele hizo. Cada obra que hemos aprendido que o Senhor ha hecho, nós também devemos fazer. Porque senão a fé é muerta, não há fruto. Em Romanos 8:13 diz: porque se vivis conforme a carne, morireis. Mas se por el Espírito hacéis morrer las obras de la carne, vivireis. Glórias, glórias, glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Nós não temos excusa. Em el trabalho não temos excusa. Dentro de nossa casa não temos excusa. Nós podemos e devemos servir ao Senhor em todos os lugares, porque aquele que é humilhado, o Senhor exalta. O Senhor exaltará a cada um a seu devido tempo. A palavra diz: humilhar bajo as mãos potentes do Senhor, que Ele te exaltará em seu devido tempo. Nós devemos manter na presença do Senhor, seja onde seja, que chegará o momento de exaltação. Chegará o momento que Ele exaltará a uno e quitará este problema, desta tribulação que uno está passando.